aunque la idea no es esa. La idea y el planteamiento de hoy, ya que nos hemos desplazado, estaba planificada la fecha para encontrarnos hoy en la Sala Cajamar, para dar otro título. Sin embargo, ha habido varias modificaciones y ello quiere decir también que pese a la innumerable cantidad de charlas, encuentros o programas televisivos o colaboraciones en los cuales pues, hemos explicado como yo, pues, temáticas relativas a la salud, psicoanálisis en nuestro trabajo, es cierto que hay muchas personas cercanas que nos conocen y muchísimas que aún no nos conocen que nos preguntan, Elena, antes de hablarme de cualquier cosa, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Para qué sirve? Porque yo te conozco a ti y creo lo que tú me dices, pero no me puedo hacer una idea claramente de qué es y de qué me puede servir a mí o a otras personas para que yo se lo pueda recomendar. Yo soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Estamos aquí, mi compañera Laura López y yo, pues siguiendo en esa labor que complementa la tarea diaria que nos ocupa, que es atender, asesorar a pacientes, trabajar para la salud en el campo, bueno, que una persona quiere consultar por algún problema que le aqueja. Estar aquí es mostrar que el psicoanálisis, que la salud no es una cosa privada, no es una cosa que solo uno diga, bueno, me pasa esto, me escondo y voy, no, es una cosa pública, es algo que al igual que la dentadura, que la higiene, que si eres una persona que sabe leer y puede ir con eso para comunicarse al mundo, tu salud mental se te ve, como se suele decir, se te ve el plumero, en el sentido de que lo que llamamos salud mental o salud psíquica tiene más que ver con la salud de nuestras relaciones sociales, personales y sexuales, que con esa idea antigua de salud mental donde uno ve la imagen de un loco con la camisa de fuerza como algo lejano o algo denostado o algo que uno piensa que no tiene que ver con su vida, sí, ¿no? con pavor. Por tanto, salud mental es algo que nos toca a todos y es algo que tiene que ver con una construcción. No nacemos sanos mentalmente, no nacemos con el aprendizaje que nos constituye como personas. Si viene alguien, entra ahora con un carrito de un bebé de 2 meses y uno dice, mira, un niño muy bonito, pero ese niño no sabe hablar, no sabe hacer sus necesidades en el lugar oportuno, no sabe desempeñar ninguna función, no sirve para nada en realidad. Lo que pasa es que nosotros sabemos que con la función social que desempeña, en este caso los padres, luego los educadores, luego todas las personas que van a pasar por la vida de ese niño, van a hacer que ese niño en su ritmo de crecimiento lógico luego se vea acompañado con esa incorporación a lo social, donde pueda ser una persona que aporte algo, que pueda tener una vida, pero una vida que está destinada a seguir aportando a la construcción de lo que es nuestra sociedad humana. Porque si no fuera por las características psíquicas que nos definen como humanos, que entre ellas está la palabra, y las características que definen nuestra sexualidad, que no es exclusivamente como pensamos el coito o el encuentro genital con otra persona, eso no es la sexualidad humana, esa es la sexualidad animal. Está destinada a la reproducción de la especie, somos una especie mortal. Si no nos reproducimos, cuando llega nuestra edad biológica, cuando nos aqueja una enfermedad grave, cuando nos cae algo encima, ese sujeto se muere y no hay reemplazo. Entonces iríamos desapareciendo hasta el punto de la extinción. La reproducción es el mecanismo en el cual nuestra especie dice que, aunque nuestra sustancia individual sea limitada, podemos ser el germen de una nueva cadena para que esa especie humana perdure y además no solo perdure, sino que también progrese. Lo que pasa es que nos fijamos que nosotros no progresamos, progresa la sociedad, la humanidad, la historia del hombre, porque las personas
El niño nace y tiene que hacer el mismo camino ahora que hace 20 siglos. No tiene nada, no sabe nada. Lo que ocurre es que no es lo mismo lo que aprende un niño en el siglo XXI, lo que tiene que aprender, el uso del ordenador, el uso de no sé qué, tal, la herencia, que la que tenía un niño de hace 20 siglos. Pero esa herencia es de la historia del hombre, gracias a la escritura, gracias a la ciencia, gracias a que algo ha quedado marcado como historia. ¿De acuerdo? Entonces, planteémonos que esto no va a ser una charla en la cual yo les exponga una temática, sino planteémonos esas dos preguntas. Y a ver, ustedes si me ayudan a plantear esas interrogantes que una persona que desconoce o que uno mismo se puede plantear acerca de esta ciencia que es muy joven, es una ciencia que tiene un siglo de vida. La interpretación de los sueños la publicó Freud, la escribió Freud, la publicó en el año 1900. Ese texto inaugura el campo del psicoanálisis. La obra escrita de Sigmund Freud es los textos de esta ciencia que hay que trabajar para que la ciencia siga desarrollándose. Las ciencias se transforman, se construyen, ¿no? Toda ciencia por equivocación, ¿no? Se elaboran hipótesis y en ese estudio se van descartando unos conocimientos y va aportándose otros. Pero para eso hay que hacer un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces el trabajo teórico, como científico de la ciencia, nos corresponde a los psicoanalistas. Pero luego hay otro trabajo donde tiene que haber una aplicación de esos conocimientos científicos para la vida de las personas. Y ahí ya entran ustedes, o entran los individuos, las personas, en juego, ya que los libros, si no son aplicados a la vida de las personas, esos conocimientos, ese saber que se desprenden de los libros, si no llegan a la vida de las personas, no sirven. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué planteamientos nos podemos ir haciendo para que le pueda ir aportando, digamos, caminos para que nos puedan llegar a entender de qué es y para qué sirve el psicoanálisis? ¿Qué cosa? ¿Quién que se pregunta? Bueno, yo me planteo qué persona, qué sintomatología tiene una persona que decide directamente ir a hacerse un psicoanálisis. ¿Qué características? Porque claro, hoy en día la psicología es mucho más amplia, ¿no? En casi todas las facultades se da más las técnicas cognitivas, ¿no? Y las terapias, eso. Entonces, ¿cuándo va una persona, cuándo acude al psicoanálisis, ¿no? A principios del siglo XX, Freud es un neurólogo, un científico, apegado a la biología, apegado a la medicina de la época. En ese momento, las enfermedades mentales eran todavía grandes desconocidas. Situémonos, estaba Charcot trabajando con la hipnosis, había otros, ¿no? Los enfermos se les recomendaba estar largos periodos en los balnearios, apartarse de la problemática de sus vidas para así recuperar cierto sosiego, apartarse de ciertos comportamientos. A otros se les aplicaban electroshock y otras técnicas agresivas, es decir, que se experimentaba con aquellas personas que padecían lo que podemos llamar enfermedades psíquicas. Podemos llamar enfermedades psíquicas las neurosis, hipocondría, fobias, miedos, psicosis son enfermedades graves, inhibiciones, impotencias, todos los trastornos psicosomáticos, es decir, cualquier sintomatología en la cual no encontremos en la realidad la causación de ese malestar, sino que sea un proceso psíquico, es decir, una reacción del sujeto donde no ha sido capaz de responder adecuadamente a esa demanda real. Porque si la realidad nos puede plantear situaciones difíciles, pierdo el empleo, me abandona mi marido, yo no lo esperaba, se me muere un hijo,
quiero apuntarme a la universidad o me estoy apuntando a la universidad y de repente no tengo dinero para poder pagar la matrícula y me estropea mi idea. Es decir, ese tipo de cosas nos pasan en la vida, forman parte de la vida. Pero ¿qué ocurre? Que cada persona responde de forma diferente a los sucesos de la vida. Y en muchas ocasiones ni siquiera responde a los sucesos de la vida, sino que se aparta de esa realidad, de los problemas que tenga con esas personas o con mi jefe o mis padres, y me aparto a la fantasía. Y fantaseo y pienso, pues a mí me pasa esto, pues yo hablo con mi madre, yo lo resolvería de esta manera. Me aparto de la realidad. Eso nos pasa a la mayoría de las personas. ¿Qué ocurre? Que para muchas personas eso se hace su vida, se hace sintomatología, se hace su refugio. Es decir, la neurosis y la psicosis son un apartamiento de la realidad, de dos formas diferentes, ¿no? Pero es un apartamiento de la realidad donde la energía psíquica, que se llama libido, porque Freud descubre que nos relacionamos con la realidad con nuestro deseo, con esa energía psíquica que es constante en toda nuestra vida, en cada uno de nosotros de forma diferente. Y esa energía en nosotros no tiene ningún sentido, no sirve para nada, porque es la que nos permite relacionarnos con la realidad. Yo no existo si no estoy en relación con otra persona. Retomemos el ejemplo del bebé. El bebé no sabe qué es. No sabe que es un humano, no sabe nada, no sabe qué es un hombre, no sabe qué es nada. Se construye en base a la relación con los otros. Los otros le dan el nombre, los otros le dan el cuerpo, los cuidados, lo van conformando. Tú eres simpático, eres así. Toda mi imagen se va a conformar desde el exterior, ¿no? Sale de mí, pero vuelve a mí. Luego, yo no soy exactamente lo que decía mi mamá, mi papá, es lo que yo luego he tomado de eso y lo he construido en mí. Por eso no vale decir mi padre es responsable de mi fracaso personal, ¿no? Tu padre influyó en el sentido que fue la imagen que te transmitió, pero luego tú esa imagen la has construido de ti, ¿no? Entonces, eso que nos pasa a todos, en algunos se construye ese apartamiento de esa energía que se hace inutilizable para tu vida. Y eso es responsable de que haya personas que no puedan trabajar, que no puedan estudiar, que no puedan amar, que no puedan desarrollar una actividad artística. ¿Y eso qué gravedad tiene? Pues tiene la gravedad de que eso es la vida humana. Entonces, si tú no puedes desplegar lo que hay en ti de humano, es una enfermedad. Al igual que si uno dice, yo no veo, soy ciega, ¿no? La naturaleza o una enfermedad me impide una posibilidad de relación con el exterior. Bueno, el ciego que se ha educado para relacionarse con el exterior, ¿no? Que aprende braille, que va a trabajar y vende los cupones, no sé, esa persona no es ciega en tanto tiene otra forma de ver, no la misma que tú con los ojos, pero tiene otra forma de ver, se puede relacionar con los demás. El mudo no puede hablar con la boca, pero habla, se le enseña a hablar de otra manera. Pero ves, ha habido un trabajo, una transformación. El problema es cuando no hay esa transformación, cuando uno se queda en la imposibilidad. Eso quiere decir que cualquier persona que se encuentra en su vida con una imposibilidad de desarrollar algo humano es una persona que debería consultar al psicoanalista. Usted me dice, bueno, yo quiero subir al Everest y no puedo. Y podría vivir sin subir al Everest. Hay miles de personas, millones de personas que viven sin subir al Everest, ¿vale? Y eso no tiene por qué constituir en usted una enfermedad o un trauma o una dificultad vital, pero a lo mejor sí. Porque eso que usted siente como deseo, a lo mejor no es su verdadero deseo, porque claro, es muy interesante, esto nos va a llevar al campo que trabaja el psicoanálisis. El psicoanálisis solo trabaja sobre el campo de los deseos inconscientes. Porque si hay conciencia de lo que la terapia cognitiva, ¿no? Que lo piensas y que te das cuenta y tal. Pero claro, yo pienso el psicoanálisis va a más, ¿no? Claro, no que vaya más, es que es otra cosa, sí. Otro paradigma. Claro, el problema que nos encontramos cuando uno plantea esa pregunta de no sé a qué acudir, es que uno sabe que
El psicoanálisis ha descubierto una nueva ciencia que abarca un objeto de conocimiento que son esos deseos inconscientes, que son responsables de esas enfermedades mentales, que son responsables del proceso de creación, que son responsables de la relación psíquica del individuo con el mundo. Por tanto, es como dice la medicina, trabaja el sujeto biológico. Imagínense si es importante la medicina para la vida del hombre. Pues el psicoanálisis es la ciencia que se abarca de esa vida psíquica, pero solo de lo inconsciente. Es decir, que ya hay ese mismo epígrafe con el cual nos introducimos a esta ciencia, nos distingue de otras cosas. La psicología es la ciencia de la conciencia. Y el psicoanálisis descubre que la conciencia es un órgano perceptual. Es decir, que lo que el sujeto te puede aportar de sí mismo, o cree de sí mismo, o dice, no va a coincidir jamás con su realidad psíquica. Porque ha habido una transformación. Esto es como si yo aquí tengo un mensaje, ¿no?, que va a decir la verdad del gobernante y tiene que llegar a la calle para que se entere todo el mundo. Y hay un mensajero que lo va a llevar a la calle, pero ese mensajero va a cambiar ese mensaje. Y la gente va a entender otra cosa. ¿Vale? Entonces es lo mismo. Los deseos inconscientes, que es el motor de la vida psíquica, no puede llegar a nosotros directamente, sino con una transformación, sino a la condición de que no nos demos cuenta de esos deseos en nosotros, porque son rechazados por la conciencia, rechazados por la moral, porque si no nos generarían, ¿no?, esas cosas, serían utilizados como energía, porque el inconsciente es la energía. ¿Qué ocurre? Que cuando se pone en objetos que son inconvenientes, se hace inutilizar esa energía. Entonces la salud tiene que ver con poder sustituir. Si no puedo esto, puedo sustituir y hago otra cosa. Pero eso es un aprendizaje de la salud. ¿Vale? Otra pregunta. ¿Y dónde reside la utilidad del psicoanálisis? ¿Por qué es beneficioso para el humano analizarse? Bueno, el ser humano, si bien la medicina a lo largo de sus 2000 años de existencia ha experimentado un gran desarrollo, lo mismo los conocimientos científicos de la medicina en el siglo XXI que lo que tuvo en épocas más primitivas, eso nos permite la posibilidad de curación de muchas enfermedades, poder vivir con mayor calidad de vida frente a otras, o hasta descubrir nuevas enfermedades que eran desconocidas. ¿De acuerdo? ¿Eso para qué sirve? Para mejorar la calidad de vida de esas personas, porque cuerpo tenemos y hay que cuidar. Bueno, una vez que descubrimos que no solo somos cuerpo, sino que estamos habitados por el lenguaje, y eso es inconsciente, es decir, que eso que me humaniza va a ser inconsciente para mí. Yo no voy a saber cuáles son los deseos que me habitan, porque son inconscientes. Yo solo conozco los efectos. Solo sé que he venido a esta charla, solo sé que esta es mi novia, solo sé que estoy en este trabajo y me agobio, solo sé los efectos, pero no sé las causas. No sé por qué yo tengo esas reacciones emocionales en esas situaciones. No sé por qué mi hermana sí puede esa cosa y yo no. No sé por qué me diferencio de esa persona por qué yo no voy a poder y sin embargo me diferencio. Ese no sé es el trabajo que tiene que hacer el psicoanálisis y el paciente, ¿no? La teoría te permite construir ese saber sobre tu vida. Hay un psicoanálisis que es lo teórico, que habla de la humanidad, ¿no?, de los sujetos, pero luego está el psicoanálisis de cada uno, el proceso psicoanalítico de cada uno que construye, que interpreta tus deseos. Porque la utilidad del psicoanálisis es que los deseos no están en ningún lugar, son inconscientes. Eso quiere decir que hasta que no hay interpretación, no hay deseo. No está en ningún sitio, es un concepto. Usted lo búsquelo, que no lo va a encontrar, porque se produce. El psicoanálisis produce una nueva realidad en el sujeto, porque esa realidad no estaba
desconocía totalmente que no existía eso. Lo tienes que producir. Es algo nuevo en tu vida, que va a transformar la forma de pensar que tenías antes. Uno puede decir, para mí, ¿para qué me sirve eso? Bueno, eso depende de cada uno. ¿A usted para qué le sirve conducir? Bueno, para mí me sirve para ir a pasear, a mí me sirve para ir al trabajo, a mí no me sirve para nada, me saqué el carnet y tengo el coche, ¿no? Cada uno hace algo diferente con las cosas. ¿A usted para qué le sirve el amor? Ah, pues a mí me sirve, ¿no? En ese sentido que son respuestas que cada uno tiene que dar. Pero no es lo mismo, iba a decir tener amor, el amor no se puede tener, no es lo mismo amar que no amar. Es decir, que cuando uno tiene la capacidad de amar, te pasan cosas diferentes en la vida que si no tienes esa capacidad, ¿no? Si tienes el carnet de conducir, te pasan unas cosas o tienes unas posibilidades que si no lo tienes no te pasan. Entonces es abrir nuevos caminos. Uno, por eso el psicoanálisis no es obligatorio, no se puede obligar a nadie a psicoanalizarse, porque además se requiere el trabajo de cada uno para poder psicoanalizarse. La salud no se puede obligar a nadie, no se puede obligar a nadie a ser un lector, no se puede obligar a nadie a ser culto, se le puede facilitar, pero luego tiene que ser uno el que haga ese trabajo. Entonces uno el que tiene que plantearse si quiere tener nuevos caminos, o si quiere quedarse en la vida como la piensa. La problemática está en que el neurótico, y Freud dijo neuróticos somos todos, en el sentido que la salud se tiene que construir, no está, porque el neurótico es mi relación con el complejo de Edipo, en realidad, ¿no? Entonces todos atravesamos por eso, todos atravesamos por ese proceso de humanización. El problema es que no podemos vivir como niños, tenemos que construirnos como sujetos del deseo, y eso es lo que no puede el neurótico, no puede llegar al deseo humano, sigue manteniendo el deseo por sus figuras infantiles, entonces por eso no puede progresar. No puede conocer el amor porque solo conoce el amor que vivió de esa dependencia. No puede conocer la creación porque siempre quiere construir la imagen de sí mismo. Y nada de lo que hago me puede recordar a mí mismo. Entonces son cosas teóricas que sí, para alguien, imagínense que le está dando a alguien un infarto, uno va y lo recupera y le ha salvado la vida. A veces el psicoanálisis actúa como un salvavidas para muchas personas. Bueno, hay personas que están desesperadas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hay personas que se han gastado un montón de dinero, que han ido a muchísimos médicos, que han tomado mucha medicación, que han sufrido mucho. Entonces, resolverle esa problemática, eso es casi salvarle la vida. Y para otras personas es la posibilidad de pensar una vida que no habían pensado para sí mismos, ¿no? Entonces, también eso es una salvavidas, te da otra vida. ¿Vale? Te da otra posibilidad, pero es para cada uno de nosotros. ¿Se puede vivir sin psicoanálisis? Pues claro, ¿no? Pero se puede vivir otro tipo de vida. Psicoanálisis te plantea una vida donde haya psiquismo, donde haya deseos inconscientes, donde tu palabra, las ciencias anteriores al marxismo y la teoría del inconsciente son las ciencias del capitalismo. Son ciencias que plantean una ruptura con las ciencias anteriores, porque ya no son ciencias de causas. Anteriormente era, dígame usted, Laplace decía, dígame usted las causas y yo le digo todos los resultados, todos los efectos, ¿no? Pero tanto el marxismo, que utiliza el materialismo histórico, y la teoría del inconsciente plantean que es a partir de los efectos donde podemos construir las causas. Es decir, que a partir de la interpretación el sujeto va a transformar su vida. No es que yo le digo las causas de las que usted enfermó y eso va a... No. Es que usted tiene que entender que las causas se van a transformar desde el presente. Van a tener sentido ahora porque no hay causa. La causa es el deseo, es esa interpretación, ahí se produce y lo cambia todo. La interpretación lo modifica todo. Por eso la vida uno le da sentido en cada momento, porque es el sentido que uno le quiera dar. Cuando uno está enfermo, decide tu represión, no deciden tus deseos.
La represión es un mecanismo psíquico necesario porque instituye el aparato psíquico. Marca que haya procesos inconscientes y que haya procesos conscientes para relacionarse con la realidad. Pero cuando utilizo la represión para relacionarme, no permito la novedad. Todo tiene que ser como mi moral lo impone. Entonces, claro, no me puedo relacionar con los otros, todo lo recorto. Entonces, psicoanalizarse permite que haya otras reacciones diferentes a la represión, a la censura. Que uno pueda tolerar las diferencias, que uno pueda tolerar la incertidumbre. Y todo eso sabemos que es necesario para vivir. Hoy no somos todas mujeres como acontece en otras ocasiones, pero para las mujeres tenemos también que plantearnos en ese otro campo donde estamos construyendo una idea de mujer, una posibilidad de desarrollo de lo femenino diferente a la que en la historia hasta ahora se había planteado, ¿no? Estamos aquí con nuestras amigas de la Federación Ágora, también con la idea de que planteemos que no es posible plantear un concepto diferente de amor, una relación diferente con el trabajo, con la sexualidad, si somos ingenuas y entendemos que no hay que hacer un trabajo sobre nuestros procesos inconscientes, sobre nuestra educación, sobre lo que entendemos de la mujer. ¿Por qué? Porque como son procesos inconscientes los responsables del maltrato, los responsables de que la mujer abandone su puesto directivo para el cuidado de los hijos y luego no puede recuperar, o que al final decida el otro día salir en el país, no son los hijos los que estropean el camino de la mujer al éxito, son los maridos, ¿no? Claro, no vamos a hacerles responsables a él, tenemos que hacernos responsables a nosotras en nuestra educación, en nuestro conservadurismo, en ceder frente a cosas a las que no hay que ceder si queremos destinos diferentes para la mujer en el futuro. Y eso solo es posible si hay una transformación, si hay una incorporación del psicoanálisis en el pensamiento femenino, porque si no la represión siempre va a estar impuesta, porque a nivel ideológico nadie necesita que la mujer sea diferente a como es. La especie solo necesita de la mujer para la reproducción de la especie. Pero no necesita que la mujer sea libre, o que la mujer goce, o que la mujer cree. No necesita. Eso lo tenemos que decidir nosotras. Pero no nos van a dar. Y encima en nosotras hay una resistencia a eso. En nosotras también está esa ideología del Estado. En nosotras también está esa represión que te dicen, no, si haces eso no puedes hacer esa otra cosa, o en nosotras está el freno también. Si todo parte de los deseos internos inconscientes y el psicoanálisis intenta dilucidar los deseos inconscientes, entonces ¿qué función tiene la psicología? Si todo parte de lo inconsciente y la psicología no llega a eso. La psicología es la ciencia del comportamiento. Como ya digo, estudia el comportamiento. Tiene otra función. Cuando queremos que la psicología transforme el pensamiento, nos estamos equivocando de ciencia. O cuando queremos que el psicoanálisis se parezca a la psicología, perdemos lo que de novedad aporta el psicoanálisis. Yo creo que tenemos que entender, yo soy licenciada en psicología y soy psicoanalista, tenemos que entender que son cosas totalmente diferentes. Además, también hablamos de psicología, pero hablamos de la psicología que conocemos. En España, en la Facultad de Psicología no se da psicoanálisis. Antes se daba una asignatura que se llamaba Psicología Dinámica, que yo la di en un curso que ya no se da, ¿no? Y eso no es psicoanálisis. Nosotros somos psicoanalistas, yo llevo estudiando desde el 97 y una formación continua y todavía, ¿no? Y en estudios constantes. Yo estudié psicología, terminé mi carrera y ya soy licenciada. Me refiero a que son cosas diferentes. Pero me vengo a referir que en otros países, en las facultades de psicología, se da psicoanálisis. Es decir, la teoría que se enseña a los alumnos es psicoanálisis. Lo primero que se recomienda a los alumnos es ir a psicoanalizarse. Aquí yo no he escuchado eso en la vida. Es que de hecho, o sea, yo estudio psicología y aquí el psicoanálisis, hasta donde yo sé, no está reconocido como una ciencia, sino como una pseudociencia. Exactamente. Entonces, pensemos en qué situación científica estamos en España.
desde ese lugar donde en las facultades ya se habla de abandonar algo que ni siquiera conocen, porque no lo conocen. Ya digo, en otros países, en las facultades se imparte psicoanálisis. En los hospitales hay psicoanalistas en todos los servicios atendiendo a los pacientes como una parte incorporada de los equipos médicos. Entonces nos tenemos que plantear que, como se hacen las cosas en España, no quiere decir que esté más avanzado, está más retrasado, que hace 40 años la palabra psicoanálisis no existía en el diccionario en este país, que aún hoy hay quien no la sabe escribir, que aún hoy sigue hablando de la crítica habitualmente que se le hace de la sexualidad, ¿no? Diciendo que Freud todo lo relaciona con la sexualidad, porque el problema que ha habido en este país para poder estudiar a Freud o incorporarlo en las facultades es ese, ¿no? El problema que tuvo Freud con algunos de sus discípulos que querían que abandonara la sexualidad, ¿no? Para tomar otros caminos más aceptados por las comunidades científicas del momento. ¿Qué ocurre? Que la sexualidad, lo que él viene a plantear es el lenguaje, que la sexualidad humana es el habla. Por tanto, si uno cede ese elemento donde se determina tu propia construcción como humano, ya no es esa ciencia. Entonces, estudiar psicología es una cosa, y otra cosa es que uno quiera trabajar sobre la salud psíquica de las personas. Y ahí, sin psicoanálisis, no llegas a lo psíquico. Porque el psicoanálisis es el trabajo para que el que va a ejercer esa función, el psicoanalista, trabaje con el instrumento de la interpretación, con el método de interpretación. Y para eso requiere la producción del inconsciente, porque es inconsciente cómo se aplica el método. ¿Qué ocurre? Que la conciencia no te permite ver los procesos inconscientes de la otra persona. Es como un instrumento, usted ve la sangre y ahí no ve los componentes de la sangre. Usted necesita de un proceso teórico y un proceso con un instrumento que le permite, mira, usted tiene este colesterol 0,3, no sé qué. Necesita de una ciencia y unos instrumentos para poder conocer eso, para traducir eso. Pues igual aquí. Usted necesita al psicoanalista con el instrumento teórico para que pueda traducir esos procesos que no se ven a simple vista. Esos procesos que no están en ningún lugar, que se producen en la relación transferencial entre el paciente y el psicoanalista, que es un campo nuevo. No, sí, bueno, está nuevo, ¿no? Que es nuevo en el campo si lo comparamos con las ciencias, pero eso no te exime de que uno tenga que hacer su trabajo, ¿no? Yo llevo no sé cuántos años, Laura llevo no sé cuántos, es decir, nosotros somos las generaciones que tienen que seguir, ¿no?, trabajando para que eso siga y siga creciendo y haya profesionales para ejercerlo. Pero tenemos que entender que es un campo diferente, que no lo podemos comparar con la psicología porque es otra cosa. Y el problema también que acontece, ¿no?, cuando trabajamos solo en ese campo del comportamiento, porque hablamos de la psicología, pero luego hay muchas disciplinas, ¿no? Uno es psicólogo, no sé qué, gestal, coaching, no sé qué, ¿vale? Todos trabajan con la conciencia, con lo emocional. Pero dice Freud, las emociones son afectos inconscientes que pertenecen en realidad a deseos reprimidos. Es decir, que eso que usted siente no es por esa cosa, es por otra que está reprimida y que solo podemos conocer si lo interpretamos. Entonces usted dice, odio a mi mamá, pero no es a su mamá. Odio a mi marido, no sé qué siento con mi marido, pero entonces el problema es no avanzar, ¿no?, porque no tienes el instrumento. Cuando modificas solo tus comportamientos, no estás modificando la base de tus decisiones, la base de tu personalidad, que es inconsciente. Entonces, claro, dice, cambio de casa, pero no cambio yo, ¿no? Cambio de marido, como hay tanta gente, me separo a mis padres, me voy a otra ciudad, creyendo que así van a cambiar las cosas, y no cambian las cosas. El que tiene que cambiar es uno, de ideas. Y las ideas son inconscientes, porque todo lo que uno piense no es pensar, es fantasear, es neurótico. Me refiero que ya el psicoanálisis cura en los primeros tiempos del establecimiento de la relación terapéutica solo por el hecho de que esa persona pueda hablar con otra que le escucha de una manera particular.
Pero el hecho de que esa persona empiece a hablar y aprenda a hablar de una forma diferente, en lugar de hablar a solas y pensar que esa es la realidad, porque usted pruebe, usted piense, eso, y luego vaya y cree que la vida es como usted la ha pensado, se va a dar cuenta de lo equivocada que está. Se va a dar cuenta que la otra persona piensa otra cosa, quiere otra cosa, sentir... Hasta que tú no le preguntas a la otra persona, tú no sabes cómo es, ¿no? O a veces uno se cree que las cosas han sido agradables y luego vas y lees y dices, mira, puse aquí que fue desagradable, yo lo recordaba agradable. Las cosas nunca son como tú sientes que son, ¿no? Entonces, claro, partiendo de eso, uno está siempre engañado, en el sentido que uno es sujeto de sus palabras, que uno entra en escena después de sus palabras, no antes. Yo no puedo controlar lo que digo, después de decirlo, yo también escucho mis palabras. Y eso es aceptar que el inconsciente me precede, que mis deseos me preceden, si no, no puedo hablar, si no, no puedo decir nada, porque si yo quiero controlar lo que digo, ya no digo, ya es un discurso censurado, ya no hay trabajo consciente. Cuando yo estudio creyéndome que leer y memorizar el texto es aprender, estoy equivocada. Porque puedo hasta adquirir conocimiento, pero el conocimiento no sirve para nada. No sirve. Lo que sirve es el saber. Es decir, aprender inconscientemente para luego, con mi inconsciente, va a saber desplegar en cada situación lo oportuno, ¿no? El saber tiene que ser el desarrollo de la medicina. Imagínate, eres médico, lo que tendrá que estudiar los médicos. Psicología es más, ¿no?, más sencillito a nivel de materia. Imagínese el médico que tenga todo eso en la cabeza. No puede, ¿no? Tiene que aprender el manejo de los instrumentos, ¿no?, la capacidad de hacer la entrevista, y todo tiene que ser inconsciente, y luego tiene que estar con el paciente y poder escuchar al paciente, y que ahí, eso, mira, esto es inconsciente, ¿no? Eso no quiere decir que no hayas tenido que estudiar muchísimas horas. Si no estudias, no sabes. Pero si solo utilizas tu conciencia, no puedes llegar a nada. ¿De acuerdo? Lo llevamos al arte, ¿no? Escribo un poema y digo, yo voy a escribir esto de esto. Y pones a tu conciencia ahí y escribes una caca. Perdón por la... ¿no? Primero tienes que ser un buen lector. Y luego escribir y escribir. Pero luego para escribir es un proceso que depende de la escritura y depende del inconsciente. Es decir, que tengo que dejar que mi mano vaya sola. Tengo que dejar que mi mano vaya... Es decir, yo soy el intermediario, pero no soy yo el que pinto, el que escribo, yo luego tengo que sorprenderme y ver si me puede hasta no gustar, pero ya no es mío. A lo mejor le gusta a todo el mundo, le gusta, ¿no? Ya no es mío. Mi opinión no importa. Las opiniones no cuentan para nada. Eso que ustedes escuchan de la psicología son opiniones. Y eso, ¿no? Podemos hablar de que la Coca-Cola es buena o mala. Es una opinión. No sirve. Usted ha tenido que estudiar psicoanálisis para argumentarme por qué dice que el psicoanálisis no es aplicable para tal o para tal. Tienen que hacer, ¿no? Hay textos de Freud muy interesantes donde toma alguna crítica que le hace algún teórico y él expone ahí y dice, bueno, está genial, porque además es un escritor excelente y te pone, ¿no?, te desmonta, porque dice, mira, este señor no se ha estudiado el texto, por tanto, ¿cómo me va a criticar una cosa que no se ha estudiado? O me ha dicho esta crítica, pero luego no la ha mantenido, no ha podido argumentarla. ¿Cómo puede? Está opinando. Y ninguna opinión se puede sustentar si no está guarnecida por por unos argumentos que digan, mire usted se equivoca. Bueno, pues se equivoca ¿por qué motivo? Explíquemelo, si tienes razón, tienes razón. ¿De acuerdo? Tenemos que ser científicos. O al menos confiar en el científico. Porque si no, no podemos confiar en nadie, si no, no hay ciencia. Si no, estamos en una religión. Yo me subo al púlpito, como dije antes, les digo, y ustedes me creen. No es ese orden de creencia. Es el orden del conocimiento científico, del progreso científico. Cuando hablabas de neurosis y cuando alguien sabe, ¿cuándo se determina que alguien es un neurótico? Porque pensamientos tenemos todos y digamos que esa imaginación... Ayúdame un poco a explicarlo, porque yo cuando me enrollo, a mí me encanta, yo además quiero cada vez hacer las cosas más complejas, pero sé que ustedes se aburren.
Entonces ayúdenme un poco, pónganme ejemplos de cómo podemos ver si alguien necesitaría consultar al psicólogo, porque claro, necesitamos todos. En el sentido que yo voto por un mundo más inteligente, voto por gente, ¿vale? Entonces mi planteamiento ya es una exageración. Entonces usted me plantea mis situaciones de mirar, ¿cómo le puedo recomendar yo a esta persona que vaya al psicoanalista? Vamos a poner ejemplos, porque a lo mejor un consejo de una amiga le puede resolver la solución si no necesita ir al psicoanalista. Póngame algún ejemplo para que podamos entender la necesidad, la idoneidad o hasta la sinceridad de un amigo que te dice que eso tiene que ser resuelto, porque es como los celos, ¿no? Ir con las cuestiones al aire, ¿no? Como si uno va en pelotas por la calle, ¿no? Pues uno puede tener argumentos para hacerlo, pero contradice y molesta a todos los demás. A lo mejor a ti no te molesta, pero uno no vive solo. Entonces hay que plantearse también en la vida de uno que uno no está solo, que hay otras personas, que tienes a tus vecinos. Entonces, molestar también es molestarte, en tanto que no se puede vivir sola. Un ejemplo. No sé, a ver, hoy en día hay mucha gente que se está separando, como tú dices, ¿no? Y en lo que decías, ¿no? Que hay gente que bueno, pues que se separa creyendo que esa es la causa por la cual su malestar... Antes de que continúes, para separarse primero hay que estar unidos o juntos, ¿vale? Y claro, para estar juntos ya es una cosa muy compleja, porque ya me he tenido que separar de mis padres, he tenido que poder interesarme por otras personas, he tenido que poder hablar con otras personas, mostrar tolerancia, mostrar respeto, construir conversaciones. Yo no sé si están juntos dos personas porque aparecen juntos de la mano y conviven, pero no sé si se conocen como personas. No sé si han llegado a tener una relación sexual. No sé si han llegado a descubrir algo juntos o están desarrollando una fantasía con el otro. Porque a veces la gente se separa y en realidad no ha conocido a la otra persona. Es decir, no estuvieron nunca juntos. Fue como una fantasía, en tanto nadie se hizo responsable de que era una relación. Como nadie se hizo responsable, estuvieron y lo dejaron y no hubo nada. Que haya una relación es que haya palabras. Y para que haya palabras también tiene que haber eso, tiene que haber psiquismo, tengo que aceptar que tú no eres mío, que las cosas que se produzcan no pueden estar en tu mente. La relación que se produzca con la otra persona es nueva, no existe, la vais a producir, por tanto no se puede parecer a nada de que tú hayas pensado. Es nueva, entonces ahí volvemos a que lo nuevo no nos gusta. Como es nuevo, pero que justo la vida tiene que ser nueva, tu vida tiene que ser nueva, la tienes que hacer tú, no se puede parecer a la de nadie. Por tanto tienes que aceptar esa novedad. Cuesta, ¿no? Por eso el psicoanálisis ayuda, porque te permite construir el amor. ¿Por qué? Porque el amor es eso, es dar lo que no se tiene a quien no es, en el sentido que el otro está contigo por algún motivo, algo encuentra, y tú estás con el otro porque lo mismo, pero no es en el otro, ¿no? Tú vas construyendo una relación con la otra persona, pero no te puedes quedar con ella, no puedes depender de tu vida con ella, ¿no? Y así hasta se puede vivir juntos, ¿no? Pero uno se separa porque se hace intolerable, porque el otro te quiere asfixiar, porque ya el otro se ha convertido en alguien que parece un tumor, no parece hasta de los amigos uno se puede separar, y no dejan de ser amigos. A veces hay amigos que uno ve 20 años después, que separarse es necesario para poder hacer cosas, ¿no? Primero hay que plantearse si uno ha estado juntos, si uno ha conocido a esa persona, si uno sabe lo que es un ser humano. Porque a veces eso, uno va buscando su ideal, o va buscando a su mamá, o a su papá, o a su Barbie, a su Ken. Claro, porque se escuchan unas cosas en las relaciones, en las parejas, o cuando uno está en la consulta, somos niños. En realidad, el que viene a la consulta, uno es un niño.
en ese momento. No sabe nada, es ingenuo, se cree que en la vida es lo que uno piensa, se cree que ve que no. Pues claro, cuando en la vida las cosas son como tú las piensas, o como a ti te gusten, o cuando a ti te apetece, jamás. Son cuando son. Esto es a las 7:30. Tú dices, pero a mí me venía bien a las 8. ¿Y a mí qué? ¿Qué importa? Como a ti te venga bien. Es cuando es, si puedes, puedes, y si no, no. Pero no, uno dice, es que, ay, podría ser a las 7, ay, no a las 8. Ay, porque aquí, ¿ves cómo somos? Pues como las parejas, somos unos tocapelotas. En el sentido, digo esa frase porque la entendemos claramente y se nos queda y luego uno va a hacer tocapelotas que son. Pues sí, así, ¿no? Porque luego voy y planteo cosas y a mí qué me exiges, ¿no? Y a veces también pasa en el tratamiento, ¿no? Cuando viene gente y te dice que le diga lo que le pasa o Lo que quieren, ¿no? o lo que quieren escuchar, ¿no? Cuando se encuentran algo diferente, incluso se enfadan o se quedan... Totalmente, ¿no? Claro, si le dices lo que quieren escuchar, ya le has estropeado el tratamiento porque ya le has encasillado, ¿no? ¿Qué le vas a decir? ¿Eres un loco? ¿Eres un simpático? ¿Eres un...? No. Es un niño que al hacer esa pregunta plantea todavía que tiene que crecer para que pueda plantear otras preguntas. Porque claro, el psicoanálisis es una conversación. Sí, a veces como que quieren resolverlo rápido. Claro, lo que tenemos que En un entender es, momento. ¿qué es el psicoanálisis? Una conversación especial. Porque pagas a alguien para que te escuche y no te conteste como un igual, te contesta desde ese lugar, de esa ciencia que te va a permitir construirte como un sujeto que luego vayas a la calle y seas otro, ¿no? Porque no te vas a quedar viviendo con el psicoanalista, no. Vas un ratito, pero luego para vivir, tu vida es otra. Esa no es tu vida. Ese es el tiempo que te va a permitir producir vida. Claro, lo que no se soporta es que es una conversación, que no versa sobre nada en específico, sino que te permite aprender a hablar, que es lo que uno no sabe. Porque uno cree que hablar es eso. ¿Por qué? Como dicen los niños. ¿Y para qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y esto no me gusta. Y a mí me prometieron no sé qué. Y vamos así por la vida. Pero eso lo decíamos cuando teníamos 5 años. No hemos aprendido a preguntar otras cosas, ¿no? Entonces es poder preguntarse otras cosas, poder, ¿no? Decir, generarse interrogantes para ir a buscarlos, ¿no? Pues mira, yo estudié psicoanálisis porque yo me planteaba cosas sobre mi vida, ¿no? Pues ya construí un sentido a eso. El otro estudió medicina porque le interesó esto, ¿vale? Pero tienes que producir una transformación sobre esas preguntas que al principio no tenían respuesta, ¿no? Porque tú creías que existían las respuestas no existen, ¿no? Ninguna ciencia aporta respuesta, aporta un planteamiento que puede ser modificado, ¿no? Si fuera una respuesta sería dogmático, esto es así, no, es así en tanto hasta que no venga otro que haga otra teoría que modifique esta. Por eso hay que estar dispuesto a cambiar siempre, la ciencia y el sujeto tienen que estar dispuestos a cambiar siempre. Si yo estoy equivocado, usted me lo demuestra, yo acepto mi equivocación y cambio mi idea. Decía Chaplin, ¿no? Estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Tener principios inmodificables. ¿Y dónde va uno? ¿No? Una momia es inmodificable. Si somos personas, tenemos que ser modificables, ¿no? Hay un ejemplo que dice el doctor Menasa cuando fue a la facultad, fue con vestidos así de vaqueros y tal, y que le vio un amigo, creo que era mayor que él, y dijo, ¿dónde vas? A la facultad. Dice, la facultad de medicina se va con traje, bien vestido. Dice, si vas y todo el mundo va en vaqueros y mal vestidos, bueno, para no ser el raro, no vas a ir a la facultad de cualquier manera. En el sentido que también uno puede ir por la vida como le apetece, ¿no? También hay que construir un sentido para las cosas, no se puede ir por libre. Entonces también esos pactos que se establecen en el análisis, que uno dice, ¿por qué no entiendo esto? Bueno, son los que te permiten luego aceptar todos los pactos humanos que sostienen la vida, ¿no? Porque, ¿no? El semáforo en rojo parar, el impuesto hay que pagar en tal fecha, lo otro, todo está sometido a leyes. Cuando las aceptamos no nos cuesta, pero cuando nos peleamos con ellas nos cuesta todo, lo más básico. Yo he observado que hay una cosa que al ser humano en concreto nos sale súper bien, que es lo de sufrir, ¿no? Y se ha convertido incluso, porque te digo, me pasa a mí también, y
lo observo en los demás, estamos como acostumbrados y habituados a cierta dosis de sufrimiento, como que es algo además que no puede, que el mundo es así, de sufrir, entonces pues, uno se va adaptando. Entonces, el psicoanálisis ayuda a sufrir menos. Todas las ideas que tenemos sobre nosotros mismos se basan en un sistema ideológico que las sostiene, es decir, los sujetos no tienen ideas, ¿no? Hay pensamientos que sostienen esas ideas y hay personas que viven en esos pensamientos. La religión judeocristiana influye mucho en esa idea del sufrimiento. Hay otras religiones, otra forma de pensar la vida donde el sufrimiento no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad. Todo lo contrario, es un obstáculo para el desarrollo de capacidades. En el caso del pensamiento judeocristiano, de la religión judeocristiana, ese sufrimiento, ese sometimiento a la vida terrenal y a ciertas cosas hace que uno sublime y que uno pueda comprender el sufrimiento máximo que sintió. Bueno, el psicoanálisis no es una religión, es una ciencia. Entonces, el sufrimiento no aporta nada. Pero ¿qué ocurre? Que el sujeto lo utiliza, el sufrimiento, porque el masoquismo, ¿no? Y dentro del masoquismo uno puede tener un dolor físico que genera sufrimiento, puede tener una desgracia social, es decir, que el sufrimiento es una reacción, ¿no? Dolor, podemos llamarlo sufrimiento, una reacción de protección también, algo me lesiona, ¿vale? Pero luego hay una utilización del individuo que depende mucho de sus tendencias masoquistas o de su sentimiento de culpa, en el cual mantiene ese sufrimiento más allá de lo necesario para, ¿no? Para una cosa que te pasa una desgracia, otra cosa que no puedas superar tu desgracia, lo que decíamos antes. Entonces, eso no poder superar, esa prolongación de algo que ya no corresponde, eso es un proceso neurótico, psíquico, ¿no? Entonces ahí interviene el psicoanálisis. ¿Por qué? Bueno, pues que explica parte de los comportamientos inadaptados del sujeto. También muestra una perversidad, en tanto la perversidad es la insistencia de una misma forma de hacer las cosas. Bueno, eso limita el comportamiento sexual. Y sexual, tomémoslo como social, tomémoslo como monetario también, ¿no? El uso del dinero está influenciado por nuestra sexualidad inconsciente. Que hoy muchas personas tengan problemas de dinero no solo se debe a la crisis económica que padecemos, se debe a la neurosis de muchas personas también, en la cual el dinero ha entrado a formar parte del uso de su neurosis, donde no puede comprar aquello que tiene que ver con su deseo y su transformación. Entonces así no me transformo, limitándome con eso. Entonces vemos como en todo el sujeto siempre se posiciona y hace a su manera, ¿no? A la manera psicótica, a la manera histérica, a la manera neurótica, a la manera del creador, del poeta, ¿no? El poeta tiene los mismos deseos que el neurótico, pero su reacción ante esos deseos es otra, ¿no? Aplica un trabajo de una transformación con unos instrumentos que luego genera un producto que, bueno, no es precisamente lo que deseaba conseguir, ¿no? Estaba enamorado de esa mujer, que no estaba comprometida, no es exactamente irse con esa mujer, crea un poema, pero un problema que ahora algo me va a satisfacer como poeta, en tanto esa energía que tenía insatisfecha la he transformado, y algo que otras personas van a poder, a través de la sublimación estética, van a poder disfrutar. Es decir, que el poeta, el creador, de alguna manera usa otros instrumentos, pero para la satisfacción de esos deseos. No exactamente era el camino directo, era el camino de la sublimación, que también es un camino propiamente humano que no puede la persona enferma. La persona enferma solo puede satisfacer sus deseos inconscientes en el orden de lo imaginario, de lo fantaseado. Entonces, claro, tiene coartado todo el camino al goce, ¿no? Porque el goce incluye la muerte, la mortalidad, y la enfermedad tiene que ver con un rechazo de la mortalidad. Entonces vemos como son cosas muy complejas, muy complejas, pero cosas al fin y al cabo muy comunes en todos, ¿no? Que no busquemos tantas diferencias entre nosotros, decir, mira, si estoy muy raro, no. Todos somos sujetos
de psicoanálisis en tanto todos tenemos que atravesar por los mismos caminos para construir eso, ¿no? Nuestra relación con los semejantes, nuestra relación con los diferentes y nuestra forma de luego de dejar una huella de lo que somos, de nuestros gustos, ¿vale? Nuestra vida va a ser el resultado de cómo nos hayamos desplegado ¿no? en las distintas relaciones, en las distintas situaciones que cada uno elige, ¿no? El psicoanálisis podría ayudar a chicas y chicos que han sufrido problemas de malos tratos en sus carnes y en la de sus madres, para que puedan tener otra visión de la vida. No solo puede ayudar, sino que es fundamental. Antes del psicoanálisis, antes de Sigmund Freud, existía la idea de trauma, es decir, la idea de que había un suceso causal, traumático, causal, que de alguna manera es insuperable como energía para poder gestionarlo, ¿no? Algo como muy inesperado o fuerte, ¿no? Que un padre te maltrate es algo inesperado. El padre tiene que cuidar, guardar, ¿no? de tu salud, de tu bienestar. Entonces, es como esa perversidad que te impone fuertemente y que, claro, hay un choque en el sujeto a la hora de gestionar y recibir eso. Y existía esa idea de lo traumático, como que ya era algo, una herida que no se podía curar, una herida que permanecía. Y Freud se dio cuenta que no era así, que no existe, que primero no hay huellas, ¿no? Las huellas en la memoria son inconscientes, es decir, que no hay huellas en la conciencia. La conciencia es perceptivo, es el órgano perceptivo. En el inconsciente no hay signos, el inconsciente es energía. Entonces es como si lo vivido se usara como energía para seguir viviendo. ¿Qué ocurre? Que en mi reacción ante ese suceso, a veces yo no he podido elaborar o no he podido transformar eso que me pasó en otra energía. El psicoanálisis te ayuda a que puedas construir una relación diferente con tu padre, con el amor, porque en realidad eso hay que construir, hay que seguir, es como seguir poniéndole leña a la máquina, porque cuando nos ocupamos de la estación anterior no podemos estar en las que a esos jóvenes le tocan. Es construir sobre las nuevas relaciones una reacción diferente. Porque el problema que encontramos es que como no hay un trabajo sobre los procesos inconscientes que en ellos se despliegan, perpetúan en las nuevas relaciones esa reacción que tuvieron con los padres, ¿no? Porque en realidad la tendencia del sujeto es a repetir eso en los otros. Es el proceso de identificación. Entonces el psicoanálisis permite que el sujeto rompa un poco ese proceso de identificación y se pueda identificar con figuras diferentes del amor. Es decir, se puede tener un mal maestro, pero no, producir que haya buenos maestros en la vida de ese sujeto. Permitir, y los hay, pero es permitir que los vea. El problema es que esos jóvenes no pueden ver lo bueno que va a venir a sus vidas, porque solo ven eso malo que pasó. Entonces es como abrirle la mirada, ¿no? Entonces es fundamental, y en el tema de los malos tratos igual, es construir el amor, un nuevo amor en esa mujer que no sea así. Y es las dificultades que encontramos, que vuelven a construir amores de la misma manera. Hay muchísimas personas que dicen, es que este nuevo marido me maltrata. Porque inconscientemente no han modificado nada en el modelo, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar ahí. Trabajar sobre lo comportamental es gastar un montón de dinero, no como si yo dice que traigo agua y luego no tengo dónde contenerlo. Lo he hecho y pierdo, y estoy toda la vida. No, tenemos que construir algo para que haya un lugar de aporte de un conocimiento nuevo, de una forma nueva de entender el amor, donde tengo que buscar en el hombre algo diferente a eso que yo suelo ver en los hombres, ¿no? Me suelen gustar unos hombres con un perfil determinado, o suelo ver en las situaciones esa cosa mala en lugar de ver las cosas buenas que hay, ¿no? Y ese trabajo es el que permite el psicoanálisis, ¿no? Abrirnos puertas para que el sujeto pueda encontrar otras vías de eso, de salud. Además, la salud no es que no haya problemas, eso no existe. La salud es que uno pueda reaccionar.
que uno pueda buscar soluciones. Hay hasta chistes, ¿no? Y me dice, bueno, ¿se te solucionó el problema eso? Y dice, no, no se me solucionó, pero ya no me preocupo. Es decir, que es tener una reacción diferente, eso ya es un alivio. Y si encima luego produces caminos diferentes, ya no te van a pasar esas cosas, ¿no? Pero en principio tener una reacción, en lugar de decir que no, decir que sí, eso cambia mucho los destinos, ¿no? Que tu reacción ante la realidad sea diferente cambia mucho. Pero hay que hacer el trabajo, y si uno no se pone, ¿no? El psicoanalista no puede ir a tu casa. Señor, que le llamo para que se psicoanalice. ¿No? Tengo que ir y entender eso, que durante un tiempo voy a invertir para que en mí haya unos procesos de pensamientos diferentes a cómo pensaba hasta ahora, ¿no? ¿Entendido eso? Como si me encerrara y me fuera a leer unas hileras de poetas para que en mí hubiera otros significantes diferentes de lo que tenía antes. Pues es un poco igual, ¿no? El tiempo de análisis es, me voy a encontrar con cadenas diferentes de significantes para que luego yo pueda ir a mi vida y me encuentre cosas diferentes, que es lo que no podía ver. No podía ver en la realidad cosas diferentes. Eso es. ¿Es igual de efectivo el psicoanálisis en una persona mayor que en una persona joven? Pues lo digo porque No, si se trata de cambiar, modificar mecanismos de pensamiento, de conducta, debe ser tremendamente complicado cuando se es ya muy mayor. Antes hablé del tiempo del materialismo histórico en el marxismo, donde ahí se determinaba que era el futuro anterior, la recurrencia, es decir, desde el sistema capitalista podemos leer en el feudalismo los elementos que se modificaron para que se produjera ese nuevo sistema social. Pues en la vida de la persona igual, el tiempo no es el tiempo cronológico, no es el pasado, presente y futuro, no es en la edad que yo tengo 36 años, no, o 37 o lo que tenga, no, psíquicamente no hay edad. Puedo ser una niña o un niño en este momento, aunque tenga mi edad cronológica, ¿no? En el sentido que las reacciones para el aparato psíquico no tienen edad, porque es el deseo. Y me refiero a la facilidad o dificultad para construir algo nuevo, sobre la base de que se lleva mucho tiempo. Pensemos en el aparato psíquico, porque vamos a trabajar sobre eso. Cuando usted llega a la consulta, usted se siente usted, pero no, yo voy a trabajar con su aparato psíquico, que no tiene edad, que son deseos. Entonces, lo mismo es que tengas 15 años que tengas 30. Lo que va a variar es cuando luego el sujeto sale a la calle, que tiene una vida ¿no? La vida que tiene cada uno. Y sobre todo lo que, si antes hablaba del saber, es lo que tú hagas con lo que aprendes. Eso ya depende de ti, ¿no? Depende de tu moral, depende de tus decisiones, depende de tus deseos. En la sesión no hay edad, solo cuenta que tú desees, deseos psicoanalizados. ¿Y eso qué es? Bueno, comprar un billete para hacer un viaje que transforme mi vida, en realidad. Pero eso le pasa también si usted empieza a pintar. Ahí tenemos un profesor de pintura. Si usted empieza a pintar en unos años, ¿no? Y continúa, pues transforma su vida. Si uno se pone a pintar, si lo toma en serio. Pero todo en la vida que uno se ponga transforma tu vida, porque te va a dar nuevas relaciones, te va a dar una nueva relación contigo mismo, una relación diferente con el arte, que si uno va a un museo y ve, a que si uno va a un museo y ve y luego pinta. Entonces todo en la vida puede cambiarte, pero si uno se deja transformar. Si no hay transformación, uno es un muro de cemento, no es una persona. Y no es una actitud un poco inducida por el psicoanálisis, que en un momento dado puede que con el tiempo no esté bien aceptado, y en el momento en el que el psicoanalista guiándole puede llegar a que se le pierda esa actitud. No sé, que me da la sensación que sobre el psicoanálisis lo que va es llevando por un buen camino, viéndote la actitud positiva, viéndote una nueva vida. Bueno, pero eso porque me he confundido con una sacerdotisa de amor o algo, porque claro, el psicoanalista no es ningún guía. Lo único que le guía a la persona es en los horarios que tiene convenidos. Si usted me contrata los lunes a las 10 de la mañana, yo solo me ocupo de que usted tiene que responder económicamente de los lunes a las 10 de la mañana. Y de eso es de lo único que me tengo que ocupar. Si usted viene,
Si no viene, usted tiene que pagar ese horario. Es de lo único que yo me ocupo. De lo único. La única guía. Yo te tengo que ayudar a que tú puedas construir ese horario para ti. ¿Vale? Otra guía no hay. Luego, cuando tú vienes a la sesión, yo te pido que asocies libremente. Es decir, guía ninguna. Te estoy diciendo, deja tu mente en blanco y di en voz alta lo que venga a tu mente. Tú me guías a mí. Es decir, tú tienes que tener la valentía de decir en voz alta lo que venga a tu mente. Es decir, en realidad todavía es preconsciente la asociación libre, ¿no? No es inconsciente, pero tú nos vas a guiar. Luego van a venir, ¿no?, las marcaciones, las instrucciones, donde ahí vamos, te voy a guiar la interpretación, luego va a guiar en tanto va a transformar, va a desviar, pero la interpretación ya es un producto y además es inconsciente para el psicoanalista y para el paciente. Que el psicoanalista no esté presente no tiene nada que ver, que el psicoanalista es una función. Entonces, uno en su vida lo que tiene que producir es saber inconsciente. No, ¿qué me dijo mi psicoanalista? No, eso es tu mamá. No tengo que tener ideas en la cabeza, tengo que tener un saber inconsciente que me diga, si me equivoco cuando voy a abrir la puerta y abro otra puerta, yo me he equivocado. ¿Qué quiere decir mi equivocación? Preguntarme que, si tengo un sueño, tengo que preguntarme que yo soy el que he soñado. ¿Qué quiere decir ese sueño? Ya nadie te guía. Que uno se psicoanaliza unos años y de luego no se psicoanaliza, eso no quiere decir nada, porque primero el psicoanálisis es un proceso abierto en la vida de un sujeto. No se termina nunca. Y uno puede decir en un momento de su vida retomar su análisis con ese psicoanalista o con otro, porque uno se psicoanaliza con el psicoanálisis. Y tiene que ver con la producción de inconsciente, producción de energía psíquica. No tiene que ver con la vida, no tiene que ver con guiarte la vida. A mí me da igual si tú vuelas, si tú te pintas de rojo, de amarillo, de azul, es que eso es tu vida. Me da igual, no te puedes parecer a mí. ¿No? Yo soy yo. Pero tú tienes que ser tú, ¿no? Entonces tú verás como, y además tú tienes que ser tú, que uno va cambiando a lo largo de su vida. Entonces no hay guías, esto es lo contrario, aceptar la incertidumbre, aceptar a hablar sin saber. ¿Por qué? Porque hay un saber inconsciente que es el que queremos, no el saber de conciencia. Entonces es aprender eso, que amar es entregarse al amor, no, es abandonar las intenciones, que trabajar es aprender a trabajar. ¿No? ¿Qué necesita mi trabajo? ¿Cómo se hace? Que yo pueda dejarme, que esté como un lienzo en blanco en realidad. Tengo que encontrarme entre las cosas como un lienzo en blanco y ver qué las charlas. Ustedes vienen, pueden tener ideas. Lo mejor sería dejar todas las ideas y ver qué se les ocurre aquí. ¿No? Planteamos el título. ¿Qué es y para qué sirve el psicoanálisis? A ver, ¿qué se les ocurre con eso? Y ahí se produce. Y esa es la novedad que luego uno... Ni ustedes la conocían, ni yo la conocía, la hemos producido. Eso es el psicoanálisis, ¿no? Algo que se produce y que luego para cada uno va a ser diferente y que luego cada uno va a hacer algo diferente con eso. ¿Vale? Pero que tu vida no va a ser igual si hiciste eso que si no lo hiciste, porque aquí se ha producido energía psíquica y eso ya genera salud, porque es una energía que tú luego vas a poder usar en tu vida para hacer el amor, para escribir un poema, para leer tu libro, ¿no? Porque esas cosas se hacen con energía psíquica, con deseo. Cuando les falla el deseo o está reprimido, no pueden hacer todas esas cosas. Y están todo el día pensando, haciéndose las pajas, soñando con el amor en lugar de hacerlo. ¿Vale? Entonces, quizás por eso es que uno dice, pues tengo que hacer gimnasia, pero no va. Pues tengo que perder peso, pero no hacerlo de bueno, por eso tenemos graves problemas de salud, con un alto índice de obesidad como una de las enfermedades más graves que ya quejan a la población en el futuro. Por eso, ¿no? Es decir, que cuando decimos las cosas, no es por capricho, es porque la sociedad cada vez está más enferma. En el sentido que tenemos psiquismo y lo tenemos descuidado. El psiquismo te permite amar tu cuerpo, por tanto lo cuidas. Cuando estás enfermo no tienes cuerpo, no lo amas. Y además el cuerpo es el escenario donde se manifiestan tus aparatos psíquicos, se enferma. Entonces imagínate enfermarse el cuerpo, que es algo que es insustituible, ¿no?
porque te cortas un brazo y te ponen otro, pero ya no es lo mismo. Y hay cosas que si se te estropean, entonces tenemos que entender eso, que la gente sufre, volviendo al sufrimiento, pero sufre porque todavía no puede usar las herramientas que tenemos, que tenemos herramientas, no son infalibles, ¿no? El psicoanálisis es una ciencia, no es magia, no es maravilloso en tanto todo te lo resuelve, ¿no? Te plantea unos elementos para que luego tú puedas gestionar mejor tu vida. Pero, como digo, problemas va a haber, desamores va a haber, ¿no? La vida no se puede curar, es así. Pero eso puede tener la capacidad de que no te enferme, de que tus deseos no te enfermen, de que tu reacción sea diferente a tus deseos, que no sea la represión. Reprimirse los deseos enferma. Pero eso no quiere decir que haya que realizarlos, ¿no? Como no me reprimo para no hacer esto, no me voy a reprimir y lo hago a la cárcel. No. Pero entonces, ¿qué sentido tiene conocer tu deseo interno? O sea, si tú conoces tu deseo interno y no vas a poder llevarlo a cabo, no te vas a sentir mal porque sabes que no estás llevando a cabo. Es que conocer el deseo es transformarlo. La cuestión del deseo es que al tenerlo reprimido no lo puede usar. Esa energía, al tenerla reprimida, no se puede usar. Al conocerlo, digámoslo, no se puede conocer, se puede interpretar. Es energía libre a disposición del sujeto, que ahora puede utilizar para el amor. Porque la gente, que cuando se psicoanaliza, ¿no? Uno hace encuesta. La mayoría de la gente no dice que se psicoanaliza, pero empiezan a leer más, tienen mejores relaciones sexuales, algunos ganan más. ¿Por qué? Porque ¿no? tienen una energía que antes tenían puesta en sus procesos de fantasía, ¿no? En sus ideas, en sus dudas. Entonces estaban apartados de la realidad. Y lo que se trata es de relacionarse con la realidad, porque al final la realidad es la que te da los problemas y la que te da los gustos. Entonces, conocer el deseo no es, te digo, es transformarlo. No es que yo quiero a mi mamá. Bueno, pero eso es que es el complejo de Edipo, que eso nos pasa a todos, eso no sirve para nada. Es qué hace con ese amor que tienes a tu madre que no puedes poner en otras cosas. Es que tú puedes poner ese amor en lo que corresponda. Si ahora tienes a esa mujer enfrente, que corresponde amarla. O si ahora tienes enfrente a la profesora, corresponde amarla, que es lo que no puede lo erótico, no puede sustituir. ¿Vale? Entonces el aprendizaje es aprender a sustituir. Esa energía la puedes usar para muchas cosas, ¿no? La sublimación no es exclusiva de... La energía sexual está hecha solo para que sea sexual, ¿no? De follar y que follar. Es decir, que la energía de follar no sirve para pintar cuadros. Es una equivocación decir, no, se reprime usted la sexualidad, se hace monje no sé qué, y eso va a hacer que sea más inteligente. Pues no. La inteligencia de la creación es otra energía. Es el lugar de estar haciéndote la paja pensando en no sé qué, es que te pones y te interesas por esas cosas. Pero la sexualidad, el encuentro con otras personas o ese encuentro del goce es otra cosa. Que si lo haces, gozas así, pero tampoco sirve para nada. O ya no sirve para nada, ¿no? Sirve para entretenerse, pero no es energía social. La sublimación sí. Dar una conferencia es sublimar. ¿Por qué? Porque es una energía que yo no tenía, que he producido aquí y que encima ha generado una transformación en todos. Ahora, si echamos un polvo, me lo tengo que echar a solas y tal, y luego no puedo usar eso, me tengo que olvidar del polvo. Son cosas diferentes. Bueno, y volviendo al tema del maltrato de antes, si cuando tú sufres un trauma no sirve de nada que te cambie el comportamiento y la psicología de lo que se encarga de cambiar ese comportamiento, ¿qué sentido tiene que la gente que ha sufrido trauma vaya al psicólogo? Bueno, vamos a ver. Sentido tiene cualquier cosa que uno haga en pos de su beneficio. Es mucho mejor que si uno vaya al psicólogo a que uno no haga nada, ¿no? Entonces no tenemos que entrar a competir en cosas. ¿Qué ocurre? Que no es suficiente con ir al psicólogo. Lo estamos viendo. Como en los servicios de asistencia a las víctimas existe el psicólogo, pero que no puede incidir en la realidad psíquica de esa mujer para que no le pase nuevamente eso, ¿no? Entonces una cosa es que la mujer pueda desahogarse afectivamente o pueda reconocer cosas, pero otra cosa es que inconscientemente no hay esa transformación.
Entonces, claro, luego repiten otros modelos de victimización, que ahí el psicólogo no puede llegar. Entonces, lo que tendríamos que aspirar a que haya equipos interdisciplinares, ¿no? El psicólogo hace una labor, igual el psicoanalista no le puede decir a esa persona, no puede, yo le ayudo y le... No. Entonces el psicólogo le puede ayudar a unas cosas. pautas conductuales, Claro, cosas, ¿no? Nosotros que se dé hacemos también cuenta. entrenador físico, ¿no? Ahí está Fernando que nos pone a hacer ejercicio. Bueno, él hace eso, él enseña pautas para que tú cuides tu cuerpo, conozcas tu cuerpo, tal. Pero él no puede hacer psicoanálisis. Él cambia eso, pero tú tienes que tener la disposición psíquica para poder hacerlo, el deseo y la capacidad de trabajo y la capacidad de compromiso. Y eso es lo que trabaja el psicoanálisis, esas cosas inconscientes que en muchos casos están dificultadas y por eso no puedes comprometerte con algo que es beneficioso para ti, por ejemplo, ¿no? Encontrar un hombre maravilloso que te ame no es posible para ti porque siempre te fijas en los hombres que al final denigran a las mujeres, pero inconscientemente. ¿Qué se iba a imaginar esa mujer que iba a pasar eso en la vida? Era psíquico, era inconsciente todo, pasa inconscientemente, no te das cuenta. Es una lectura que se tiene que hacer. La represión del deseo es cultural. La represión del deseo es, primero, es constitutiva del aparato psíquico. El deseo, si no está sometido a ninguna ley, el niño se acostaría con su madre y mataría a su padre. Por lo tanto, el deseo, para constituirse como humano, tiene que estar regido por leyes que permitan el intercambio, que permitan la constitución de familias, que permitan la constitución social, que permita el trabajo. Uno no trabajaría si se guiara por sus deseos, ¿quién va a trabajar? Pero claro, como ya hay una ley humana que marca un orden de las relaciones, un orden de los horarios, eso permite que uno pueda acceder al trabajo para relacionarse, para conseguir cosas de la realidad, y ese trabajo también te va a permitir construirte como sujeto, ¿no? A ver si un artista sin trabajo va a tener una obra de arte o una carrera artística, ¿no? Un artista es porque el tipo ha trabajado años y años y años y años y es artista, ¿no? Uno tiene cliente porque ha trabajado y ha generado clientes, ¿no? Entonces tiene que tener capacidad de trabajo. Eso que dice, que requiere que el deseo tenga límites, pero sufra una transformación, en tanto tenga que estar regido por el principio de realidad. Hay un principio del placer que es el más básico, que busca la ausencia de displacer y busca que haya un nivel, ¿no?, del aparato de tranquilidad, ¿no?, y que haya placer, satisfacción. ¿Qué ocurre? Que en base a eso uno haría lo que le apeteciera, no haría nada, no se movería, buscaría la ausencia de inquietud. Ustedes saben que eso es imposible, es un aburrimiento. Es justo la inquietud donde ahí se produce el gozo. Viene el principio de realidad que te dice que no puedes hacer las cosas cuando te da la gana. Tienes que tener en cuenta con quién estás, cuándo estás, ¿no? Ese principio marca también esa, ¿no?, la presencia de la realidad, y que ya ese deseo tenga que ser regulado por unas pautas, por una convención. Tú, ¿no?, puedes comprar algo porque ya hay un orden de intercambio. Si no, no puedes llegar a usar el dinero, porque el dinero sirve si lo uso dentro del intercambio establecido. Y ahí cobran valor. Es que son cosas muy complejas. Pero igual, tenemos que entender que somos complejos como sujeto, pero el sujeto solo no existe. Es decir, uno piensa en sí mismo, sí, pero piensa en ti mismo, pero estás dentro de una cadena humana que ha marcado que eso sea una silla, que esto sea un micrófono, que esto sea un reloj, que esto sea una chaqueta, que son producciones, no existían, se produjeron en un momento determinado, como el psicoanálisis, antes no existía, se produce, y a partir de ahora hay psicoanálisis, y se piensa ahora de otra manera, antes no se pensaba así, ¿no? Antes no había niños, no había infancia, eran adultos pequeños y torpes. Pero no había infancia, surgió el concepto de infancia y dice, vamos a proteger la infancia, que crezcan, ¿no?, darle educación a los niños, darle educación es decir, que todos son avances ¿no?, del procesamiento simbólico. Deseo igual, podemos avanzar en el deseo entendiéndolo como energía, podemos avanzar como civilización gracias, ¿no?,
a eso que nos distancia de lo básico, de esa satisfacción básica, a eso que nos marca, bueno, para conseguir esto tienes que hacer este trabajo, y ya en la aparición del trabajo hay transformación. Consigo esto y no, voy a querer otra cosa, ¿no? Es decir, que ya permite la evolución, permite la historia, permite la escritura, ¿no? Que es muy interesante porque aquello que uno cree que le estropea la vida, al final te da la vida. Dice la educación, lo social, lo que nos viene y nos jode un poco, ¿no? Pero es lo que nos da la vida, lo que nos permite al final ser lo que somos, comunicarnos, tener ciencias, tener libros, nos permite esa existencia de lo humano. Yo te quería hacer un comentario. Me parece muy interesante lo que has comentado, ¿no? Pero quiero hacer un comentario para hacerte una pregunta que yo creo que es la pregunta que hay que contestar. ¿Por qué dentro de las distintas disciplinas que tiene la psicología, por qué el psicoanálisis es la centralidad? A ver, te lo digo de una manera incluso práctica desde un punto de vista personal. Yo soy médico, yo estuve bastante, digamos, relacionado con la medicina psicosomática, he seguido a todos los discípulos de Freud, todos los que luego dejaron de ser freudianos prácticamente, Karen Horney, Sullivan, Erich Fromm, no digamos Jung, que fue el más grande de todos ellos, ¿no? Por lo menos hasta que apareció Lacan, ¿no? Y entonces yo te digo, esta gente crearon unos métodos de psicoterapia dinámica que durante muchos años yo diría que tuvieron mucho éxito y que incluso algunos que no éramos psiquiatras ni psicólogos, pero que estábamos, digamos, muy interesados en ese mundo, cuando lo aprendimos de alguna manera, por lo menos les leímos profusamente, nos sirvió en la clínica. Yo con mis pacientes me ha venido muy bien, sobre todo para saber la importancia que tiene eso de la relación médico-enfermo, ¿no? El conocer todo eso, ¿no? Toda esta gente, llegó un momento, sobre todo a partir de los años 70, que dejaron de tener importancia. Es entonces cuando aparece Lacan, que es el más grande de todos ellos y que no tiene que ver con ellos, porque lo que hace Lacan, como tú sabes muy bien, es precisamente reescritar a Freud, ¿no? Leer a Freud y, digamos, de alguna manera entronizar a Freud otra vez, ¿no? Pero en el mundo que vivimos, que es un mundo muy urgente, ¿no? Y de muchas urgencias, resulta que lo que, en esta sociedad concretamente, lo que ha ido ganando terreno ha sido las terapias cognitivas, el conductismo, ¿no? Y ahora tú vienes y nos dices, me parece muy bien, oye, no, pero en la salud psíquica lo que incide, o puede incidir de una manera más positiva, es el psicoanálisis. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis? Y desechamos todo lo otro que hemos conocido antes, ¿no? Y que ha tenido la importancia que ha tenido. Y yo te voy a decir una cosa, a mí el psicoanálisis me parece fascinante, ¿no? Y además ha tenido una importancia muy grande, pensado desde un punto de vista intelectual, en lo que ha sido el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas, sobre todo en Europa occidental, ¿no? Es decir, que en los años 70 y 80, bueno, en el caso de Lacan, que me parece una figura poderosa, potentísima, ¿no? Potentísima, no hay nadie de los intelectuales europeos, ¿no? Nadie, ni Derrida, ni Guattari, ni Deleuze, en fin, Foucault, el mismo Foucault, que no era lacaniano precisamente, que era crítico de Lacan, todos ellos estaban influidos por Lacan. Y al mismo tiempo Lacan absorbió de todos ellos, ¿no? Pero yo te pregunto, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué precisamente esa centralidad del psicoanálisis cuando es tan difícil? Porque es tan difícil, ¿no? Tiene tanta profundidad. Yo no me he psicoanalizado y creo que es muy difícil conocer el psicoanálisis sin psicoanalizarse. Imposible. Es lo que yo pienso. Puedo tener la fascinación del psicoanálisis desde un punto de vista sobre todo intelectual y porque más o menos sé que va. Pero no he entrado ahí, ¿no? Que es lo que había que ver. Pero claro, es tan complejo, que entonces cuando nos dirigimos a la gente del común y le decimos, no, mejor el psicoanálisis que cualquier otra terapia, ¿no? Para conseguir tales resultados en la salud psíquica. Esa es la pregunta. Vale,
primer lugar, yo he hecho mejor el psicoanálisis que otra cosa. Yo lo que le he indicado que son cosas diferentes. Usted ha dicho, la parte central de la psicología. Tenemos que partir de que el psicoanálisis es, si lo podemos decir así, una nueva psicología. Es decir, que no puede meterse dentro de la psicología, porque tiene un objeto nuevo, es una ciencia nueva. Está la medicina, la psicología, es una ciencia nueva, que ya parte de una epistemología diferente, una epistemología materialista. Entonces no puede compararse a las otras disciplinas, porque forma parte de un tiempo nuevo en la ciencia, que viene a plantear al sujeto, un sujeto diferente. ¿De acuerdo? Además es un sujeto, porque el psicoanálisis está hecho para los psicoanalistas. Usted ha hablado de que es complejo. El paciente que va a su consulta de medicina no necesita ir a la facultad de medicina, para eso ha ido usted. Él va para que no le dé la barriga. Entonces me dice, me duele la barriga, y usted dice, le hace el diagnóstico y le da el fármaco para que... El paciente no tiene que hacer nada, tiene que ir como sujeto de esa ciencia para que usted le aplique la ciencia. Entonces una cosa es el paciente que consulta por una problemática, lo único que tiene que hacer es seguir las indicaciones del psicoanalista, que como dije antes, era tener su horario y hacerse responsable económicamente de ese horario. Ese es comprar el billete. Luego tiene que hacer su viaje. Pero no tiene que saber nada de psicoanálisis ni tiene que saber nada de la teoría. Tiene que hablar, ¿vale? Y en ese proceso, lo primero que hace es curarse, y luego si quiere psicoanalizarse es otra cosa. Luego, el psicoanálisis está hecho para los psicoanalistas, en tanto es una nueva ciencia que te requiere cambiar totalmente tu forma de pensar. Es decir, todo lo que pienses hasta ese momento no sirve. Es un tiempo diferente, ¿no? Parte de un objeto diferente. Si tú te has aprendido a manejar con la conciencia, yo soy Elena Trujillo, yo pienso así y tal, bueno, pues eso no soy yo. Eso no me sirve para trabajar de psicoanalista. Entonces tengo que construir otro instrumento teórico en mi forma de pensar que me permita dejar de ser yo para poder ser esa función, ese instrumento de construcción e interpretación, ¿no? Entonces está hecho para psicoanálisis. Entonces solo el que se interesa por el psicoanálisis tiene que plantearse, ¿no?, el psicoanálisis personal, la supervisión. Pues eso solo se lo puede plantear el que se lo plantee, no el que quiera curarse. ¿Qué ocurre? Digo, si tomamos la palabra mejor que usted ha traído. Si usted tiene un... Lo podemos comparar con otras ciencias, es que hay cosas que pueden resultar obvias aunque a veces no lo tomamos en cuenta. Cuando usted tiene un problema, usted dice, tengo un problema de humedad, vale, yo vengo y lo pinto, pero no es resuelto el problema de la humedad. Entonces, pasado mañana, la humedad sale porque está ahí. Entonces, yo he podido atrapar esa cara visible, pero no he querido saber de dónde ha salido esa problemática, ¿vale? Entonces, el psicoanálisis, podemos entender, no busca ninguna fachada, sino lo que busca es, bueno, usted tiene esa problemática, me viene con esa problemática. Pero lo que vamos a trabajar es el motivo de esa problemática, porque el síntoma nos quiere decir algo. Si no es ese, podría haber sido cualquier otro. No me importa. Lo que está mostrando es que usted tiene procesos inconscientes que le están generando problemática en su relación, en su vida, en su relación con el medio, con las otras personas. Entonces, claro, como profesional yo pienso que lo más efectivo es resolver el problema y que no haya más problemas de ese orden, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo mejor, es lo que trabaja los procesos psíquicos inconscientes, que han ocasionado esa problemática, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hay que clarificar cuál es el objeto de las ciencias, ¿no? Para poder saber cuando me pasa algo si tengo que ir al psicólogo, si tengo que ir al médico, si tengo que ir a... El 80% de las consultas en urgencias son de trastornos psíquicos, no trastornos biológicos. Y las de no urgencias, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿no?, donde vamos a un lugar que nos curen de algo donde no se cura ese algo, en los hospitales, en otros países, ya digo, hay psicoanalistas que pasan turno yo no soy médico, no tengo esa experiencia, pero están los residentes que pasan las consultas de no sé qué, bueno, pues ahí hay psicoanalistas, ¿no?, para el seguimiento de los casos y para luego en la reunión con los profesionales diagnosticar y hacer el seguimiento y el tratamiento, ¿no? En España no es así. Entonces, como en España no es así, pues
No es el lugar, el hospital, para que te puedan tratar esas cosas. Si me voy a casa con un psicofármaco, nos encontramos que la población está medicada, pero no ha resuelto su problemática. Entonces, claro, no me diga que el psicoanálisis plantea resolver la problemática. Plantea que usted no necesite estar enfermo para vivir. Entonces, claro, lo tiene que elegir el sujeto, claro. Ya digo, no puedo ir a su casa, pero estoy planteando que lo que usted tiene que transformarse para que no le siga pasando. Y eso solo lo hace el psicoanálisis. O plantéeme usted otras disciplinas que cambien esas cosas, porque los resultados están ahí. Tenemos el auge de otras disciplinas, los coach y tal, pero estamos viendo que pasa un tiempo y esa persona no ha transformado su pensamiento. Le has dado estrategias, le has dado energía, le has dado motivación, pero inconscientemente tiene la misma ideología que tenía antes. Y esa ideología es la que decide, no eres tú el que decide. Es tu ideología psíquica la que decide que te enamores de ese hombre o de ese otro. La que cuando tengas que dar el botón, das el botón adecuado o inadecuado. Entonces es trabajar los procesos inconscientes. Si queremos trabajar eso para que tus deseos estén a favor de esa función que realizas, el psicoanálisis es el instrumento. Si tú quieres aprender a hacer estrategias de otras cosas, tienes que trabajar lo comportamental. Si usted tiene reflujo gastroesofágico, tiene que ir al digestivo para ver por qué le pasa eso a su aparato, ¿no? Ver si es una cuestión orgánica de que hay una hernia de hiato pero si descarto esos elementos orgánicos, tengo que pensar que es un proceso psíquico que hace que usted reaccione de esa forma ante sucesos de su realidad que no puede gestionar emocionalmente. Entonces, yo creo que que tenemos que pensar las cosas como un trabajo interdisciplinar. Nosotros, en Grupo Cero, tenemos un departamento de clínica donde hay investigación, hay atención a pacientes, hay publicación de libros, que ahora estamos colaborando con una clínica de medicina integrativa donde se trata al paciente desde la medicina y donde se trata al paciente de sus aspectos psíquicos, y vemos que la gente mejora en tratamientos, donde hace 50 años psicoanalistas en los hospitales con su intervención hacían que los pacientes tuvieran menos tiempo de internación y menos recidivas. Entonces, son evidencias clínicas que cuando se tienen en cuenta los procesos inconscientes en los tratamientos médicos, donde se trabaja conjuntamente en las cosas, la gente, ¿no?, responde mejor y se enferma menos. Ya no es una cosa que el psicoanalista diga, es que hace publicidad. No, es que el trabajo es que las otras disciplinas acepten que es necesario tener en cuenta los procesos psíquicos para poder avanzar en la ciencia y para poder avanzar en la calidad de vida de las personas. Que es un atraso, bueno, estamos atrasando el avance de la salud por el rechazo moral, porque además es moral, no es científico. Científicamente ningún gran científico puede rechazar la teoría psicoanalítica. Si la ha leído no la puede rechazar, es imposible rechazarla. Es imposible actualmente rechazar esa disciplina. Entonces, los que la rechazan es porque no la han leído o tienen resistencias sexuales a la teoría. Todos esos que se dice que son desviaciones eran con respecto a la teoría sexual de Freud. Todos. Entonces, claro, si tienes problemas sexuales, tienes que ir al psicoanalista, no plantear que esa teoría no es correcta. No, hay algo de tu sexualidad que no quieres aceptar, ¿no? Entonces, la ciencia va por otro camino, no va por el camino de las personas, va por el camino, la historia de las ciencias. Entonces, no son las personas las que pueden demostrar la ciencia. No, algún día a lo mejor hay otra ciencia que implementa o que transforma el psicoanálisis, pero nos quedan muchos años, para muchos, nosotros no lo veremos. Nosotros ahora vamos a ver un poquito cómo el psicoanálisis se avanza y cómo se llega a más lugares, y eso va a incidir en la vida de las personas, pero quedan muchas generaciones todavía para que siga ese trabajo. Pero los médicos se dan cuenta que las herramientas que tienen no pueden explicar, no pueden atender al padecer de las personas, porque no es solo lo biológico, ¿no? Se aplican los fármacos más avanzados y no tienen la efectividad que se espera en las personas. Cuando uno le va, el otro no le va.
Entonces es lo psíquico principal. Entonces hay que trabajar conjuntamente y dejar de pelearse, entender eso, que el psicoanalista trabaja lo psíquico, el médico trabaja lo biológico, el entrenador trabaja no sé, y que son elementos que tienen que implementarse para que la realidad del paciente trabaje para la salud. Si no al final al paciente lo liamos. No, estamos convenciendo el papá es bueno, mamá es mala, no. Tiene que haber papá, tiene que haber mamá, tiene que haber ley, no puede hacer lo que le dé la gana, le conviene hacer lo que le diga el profesional porque lo que usted le hace está enfermando. Bueno, yo creo que está bien por hoy, ¿no? Bueno, continuamos la próxima en enero. ¿Vale? Ya nos indicaremos el lugar y propuestas de títulos se admiten y lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de consulta, Fernando les va a dar una tarjetita si alguien quiere consultar alguna cosa o algún tipo de información. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.